Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro que tenemos el honor de organizar, sobre todo porque tenemos el honor de acoger en nuestras aulas a una figura importantísima del teatro de lengua española en este momento, una de las figuras más importantes, Pablo Messier, de origen argentino, pero ya casi español. No exageremos. Algunos de nosotros estuvieron ayer en la función, en el estreno de La voluntad de creer, y luego lo comentaremos con cierta atención. Otros todavía no han tenido la oportunidad de asistir a la función, pero luego recordaremos las fechas de los próximos montajes, los próximos espectáculos. Antes de presentar brevemente a Pablo y dejarle la palabra, quisiera dejar la palabra a Carmen Canillas, la gestora cultural del Instituto Cervantes, con el que colaboramos desde hace ya un montón de años, para que nos introduzca y nos traiga el saludo del Instituto Cervantes. Carmen. Muchas gracias, Alessandro, gracias a la universidad y gracias a vosotros, los estudiantes, por estar hoy aquí. Para nosotros como Instituto Cervantes es muy importante la difusión de la cultura en lengua española. Digo en lengua española porque no nos remitimos solamente al Estado español, sino a todos los países donde se habla nuestra lengua, que como sabéis hablamos más de 400 millones de personas. Dentro de este trabajo de difusión de la cultura es súper importante también crear nexos de unión entre las realidades de las ciudades donde estamos. En el caso de Milán, para nosotros es un placer esta presentación que tenemos hoy, en la que hemos creado un nexo de colaboración entre la Universidad Estatal de Milán y el Piccolo Teatro. De ahí, cuando el Piccolo nos comentó ya antes del verano que iban a volver a repetir el festival Presente Indicativo y que iban a volver a traer a dramaturgos y compañías de países de habla hispana, nosotros evidentemente inmediatamente le dimos toda nuestra disponibilidad a colaborar. Después, cuando ya tuvimos el nombre de las compañías y empezamos a trabajar en qué podíamos hacer, me puse en contacto con Alessandro, al que doy realmente las gracias porque siempre acepta los retos que estamos creando para la difusión del teatro. De hecho, con él empezamos con microteatro, después hemos creado el proyecto Fuera de Escena. El año pasado, algunos de vosotros, algunos de los estudiantes de la estatal se vinieron a Bolzano al proyecto Nueva Escena Hispánica, con lo cual la relación es realmente súper fructífera. Entonces, yo no me quiero dilatar mucho, pero para nosotros es un placer tener aquí hoy a Pablo Messier, que es uno de los 3 dramaturgos presentes en el programa Presente Indicativo del Piccolo, para hablar con vosotros, para hablar de teatro contemporáneo y sobre todo para que vosotros os deis cuenta cómo es el trabajo que hace no solamente un dramaturgo, porque ya veremos, él tiene una triple característica de actor, director y dramaturgo. Entonces, creo que es una ocasión y una experiencia muy enriquecedora para vosotros, que además de saber lo que hace un artista desde el principio, también os acerca a la cultura a vosotros. Con lo cual, muchas gracias por estar aquí y creo que primero, antes de yo preguntarle unas cosas a Pablo, lo hago. Lo presentamos rápidamente. No necesite, pero vamos. ¿Presenta primero? Sí, yo no me quiero extender demasiado en la presentación de Pablo Messier, pero sí, como comentaba Carmen, me parece oportuno destacar esta triple faceta de actor. Entre otras cosas, actuó como Horacio en un Hamlet. Veo que se acuerda de esa experiencia, aunque hayan pasado unos años. Y luego, si quieres contarnos algo, con placer,
tenemos también una profesora de literatura inglesa aquí, entonces, que conoce muy bien a Shakespeare, por supuesto. Estos son los desperfectos técnicos de nuestra universidad. Tiene una formación argentina, lo que significa tener una formación multifacética. Es decir, que en Argentina muchas veces se usa la palabra teatrista. Entonces, una persona que realmente se forma como actor, pero también como técnico del teatro, como potencial director, como escritor, por supuesto. Bueno, por supuesto, no todos. Ha tenido la oportunidad de estudiar con maestros importantísimos, pero ¿por qué ha tenido la oportunidad? Porque ha empezado a estudiar teatro a los 12 años, es decir, que era un niño todavía, un muchacho, vamos, más que un niño. Formación con figuras importantísimas hasta llegar a trabajar con Daniel Veronese, que es uno de los personajes, de los puntos de referencia indudablemente conocido también en Europa. Y ha empezado a escribir cuando estaba en Argentina todavía, pero en realidad ha desarrollado su carrera de dramaturgo prácticamente casi totalmente en España, ¿no? Porque lleva ya bastantes años viviendo en España, donde ha tenido la oportunidad de estrenar en varios teatros importantes, como son, por ejemplo, el Teatro de la Abadía, en el Centro Dramático Nacional. Ha tenido una beca en la Sala Beckett, y gracias a esta beca, bueno, también gracias a esta beca ha compuesto el texto estupendo que se ha transformado en un espectáculo que vimos anoche. Tiene ahora, creo que un corpus de unas 12, 14 obras más o menos. O sea que es prolífico, pero no tanto, no como otros, un poco menos prolífico. Evidentemente, la palabra le cuesta algo. Ha contado, y luego a lo mejor nos dirá algo, que suele escribir de noche. Y luego cuando despierta al día siguiente va trabajando lo que ha escrito, va practicando el labor limae, ¿no? Para dejar el texto más en forma casi definitiva, aunque en realidad ha dicho, y creo que sigue sosteniendo, digamos, repitiendo esta idea, ha dicho que el texto nunca es definitivo, ¿no? Es decir, que no considera sus textos como definitivos porque luego, claro, se transforman en espectáculo y ahí las cosas pueden cambiar. Yo diría que no voy a decir nada más. Luego veremos algunos materiales que están a disposición en Internet, pero para introducir la figura de Pablo, para que él mismo nos cuente algo de su manera de pensar, de trabajar para teatro, podríamos empezar con algunas preguntas que tiene preparada Carmen y a partir de ahí luego desarrollaremos nuestro encuentro. Carmen. Lo siento, que solo tenemos... Sí. Va a ser un continuo y venir. Bueno, yo le voy a hacer las preguntas menos teatrales, esas se las dejo a Alessandro. Me habías contado antes que tú empezaste, en realidad, tu primer interés era por la música. Querías ser músico cuando eras pequeño, pero luego pasaste a los 12 años a recitar, a empezar a estudiar la parte de recitación. ¿Qué te llevó el paso de una parte a la otra? O sea, ¿cómo fue este paso de la música al teatro? ¿Uso este o este? Yo creo... Este, ¿no? Vale. Bueno, antes que nada, buenos días y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también por la invitación y por promover este encuentro. En realidad, ¿qué me llevó a pasar al teatro? Yo, primero que empecé demasiado niño. Tenía 8 años, no tocaba ni siquiera el piano, tocaba como en unas teclas dibujadas. Hasta que después empecé
Sí, con el piano. Y había ahí una fascinación que sigue estando con la música, pero a los 12, en el instituto, en el colegio, nos dieron un artículo que hablaba acerca de la muerte y de la posibilidad de vencer a la muerte con la memoria, ¿no? Como decía, como que poder quedar en el recuerdo de los otros era la única manera de seguir de alguna manera en el mundo, ¿no? De no desaparecer del todo, ¿no? Y claro, 12 años, plena época de crisis, angustia preadolescente, vértigo, preguntarte por el sentido del mundo, el cuerpo te está cambiando, estás ahí como en crisis absoluta y pensás, ¿qué es esto? Nacer para morir y ya está, ¿no? Como, esto va a ser así. Y pensé, si me dedico a ser músico, con el piano estoy muy solo, estoy todo el tiempo solo, encerrado, practicando las escalas y tocando, y pensé, y no me gustaba el deporte, no, era muy tímido. Y pensé, bueno, en el teatro la gente se reúne, ¿no? Es una cosa que necesita de la reunión y del encuentro. Entonces me apunté en un taller del teatro un poco para atenuar la angustia existencial generada por ese artículo del colegio. Y la verdad es que encontré en ese grupo, en un taller de barrio que había, un gran alivio. No solo a esa angustia existencial, sino también yo era, bueno, como en los años 80, un chico gay amanerado en el colegio, víctima de bullying, o sea, lo pasaba fatal, ¿no? Realmente mi infancia no fue demasiado feliz. Y en el mundo del teatro yo desaparecía esta circunstancia, ¿no? Era como la posibilidad de generar otro mundo y de estar con gente para la que yo no era el raro, ¿no? Porque éramos todos los raros. Entonces había ahí como una sensación de pertenencia muy poderosa que era como la vitamina del día y que me ayudó a seguir luego en la secundaria, ¿no? Cuando empecé en la secundaria. De hecho, creo que de alguna manera mi primer trabajo como director es a partir de una novela de Carson McCullers que se llama The Member of the Wedding, el miembro, bueno, como suena medio raro, en castellano se llama Frankie y la boda, que no sé si la conocéis, es un texto muy bonito, muy breve, en donde cuenta la historia de una adolescente que se enamora de la boda de su hermano. O sea, así literalmente. No se enamora ni del hermano ni de la novia del hermano, sino de la boda, ¿no? Y ella tiene una expresión muy bonita que dice, ellos son mi nosotros, the we of me, ¿no? Y cuando leí eso pensé, este tiene que ser mi primer montaje, ¿no? Porque era de alguna manera rendir culto a la idea de encontrar un nosotros, que es lo que yo había encontrado en el teatro, ¿no? La segunda pregunta es justamente, él es actor, dramaturgo y director. Entonces, dinos un poco cómo ha sido el proceso, porque no ha sido todo junto. O sea, lo primero fue la parte de actor, luego pasaste... Luego escribir y dirigir, no. Pues cuéntanos cómo fue y sobre todo qué influye positiva y negativamente una cosa en la otra. O sea, sí, a lo mejor solamente cosas positivas. Empecé la actuación. Yo cuando empecé y encontré este fervor ahí y esta calma también, esta calma fervorosa, o este alivio, ¿no? Ahí en ese grupo, pensé, yo quiero ser actor, ¿no? Esto, acá está clarísimo, ya está, es esto. Y me acuerdo, ahora me estoy acordando mucho, ahora digo, después de años de dirigir, que en segundo año del instituto, o sea, yo tenía 14 años, había que hacer una escena para una materia que se llamaba Educación Cívica, una materia donde te enseñan la Constitución.
Y yo había elegido una cosa de Eduardo Pavlovsky, que es un dramaturgo no sé si, que es maravilloso, que se llama La espera trágica, una escena muy chejoviana, no, beckettiana, preciosa y muy graciosa de Pavlovsky, una obra corta. Y como yo era el del teatro dentro del instituto, hice la puesta en escena, pero porque no había nadie más que la hiciera, ¿no? Y ahí la profesora me dijo, tú no tienes que actuar. O mejor dicho, me dijo, vos no tenés que actuar. Lo que tenés que hacer es dirigir. Y a mí eso me molestó muchísimo, porque hería mi narcisismo profundamente. Digo, pero ¿cómo que tengo que dirigir si yo lo que quiero es actuar? Y nada, y me olvidé de eso y seguí actuando mucho tiempo. Y ahora me acuerdo mucho de Alicia Petty. No, Alicia se llamaba, no me acuerdo si era Alicia, pero el apellido era Petty, seguro. Me acuerdo mucho de ella. Petty con doble T. Porque tenía razón, ¿no? Porque ahora realmente encuentro más placer en el rol de la dirección. Pero sí que me gusta volver a la actuación porque creo que, bueno, en teatro entrenamos mucho la cuestión de intentar entender lo otro, ¿no? Todo el tiempo. El gran otro nuestro es el público y luego cada rol que uno escribe es una otredad, ¿no? Y uno está ahí intentando, aunque es imposible, no proyectarse en eso otro, intentarlo ver en su singularidad, ¿no? Este deseo de entenderse creo que es en gran medida la herramienta principal a entrenar a la hora de dirigir, ¿no? Pero dirigiendo, uno, estando siempre en ese rol, a veces se olvida del nivel de fragilidad, vulnerabilidad y exposición que implica poner el cuerpo, ¿no? Entregar el cuerpo a la mirada de los otros, ¿no? Entonces, de vez en cuando me gusta volver al rol de actor para tener que recibir esas miradas y para recordar con el cuerpo y con la piel de qué va esta cuestión, ¿no? Así que creo que en realidad yo no creo que haya nada negativo en... Bueno, aparecen alarmas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora acabo de actuar en una obra en el Centro Dramático Nacional a las órdenes de una directora y claro, al principio, hacía mucho que no actuaba, como unos 5 años, y al principio pensaba, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo? ¿No? Y después digo, soy el peor del mundo, ¿cómo voy a...? La actuación se trata de la entrega, ¿no? Por otra parte decía cosas que eran interesantes. Digo, hay muchas cosas que pueden ser interesantes incluso siendo contradictorias, ¿no? Lo que pasa es que uno mira siempre desde el propio hábito, ¿no? Desde la propia ideología, ¿no? Actuar es un gran entrenamiento para poder desplegar otras potencias, ¿no? Para poder ver otros modos de pensar y sobre todo para poder entregarse a otras lógicas. Una cosa sobre todo para los que no somos actores, no somos directores, porque el trabajo del actor y el trabajo de un dramaturgo lo tenemos muy claro. Pero ¿en qué consiste el trabajo de un director de teatro? Primera cosa. Y la segunda pregunta es, ¿cómo ves, o sea, cuál es la diferencia cuando el texto es tuyo o cuando el texto no es tuyo? Y la tercera pregunta, siempre con el mismo tema, es ¿cómo ves cuando han hecho obras tuyas pero no has sido tú el director? Porque claro, tú eres también director, entonces tú me imagino que lo mirarás desde un prisma. O sea, son 3 preguntas pero las 3 relacionadas. Vale. La primera era el rol... ¿Qué es lo que hace un director? Bueno, a mí hay una definición de dirección que me gusta por lo concreta, porque no deja lugar para la opinión. A mí, de un tiempo a esta parte, me interesa, mi vínculo de relación con la escena tiene que ver con intentar ver lo que hay, ¿no? Intentar retirar opinión e intentar nombrar lo obvio incluso, ¿no? Como también como punto de partida, pensar, bueno, ¿el teatro qué es? ¿No? ¿Qué es incontestablemente? ¿En qué podemos estar de acuerdo todas y todos qué es el teatro? ¿Y qué necesita para existir? Bueno, evidentemente necesita una mirada, ¿no? Si no viene el público no hay obra, ¿no? Entonces, si sin mirada no hay obra, habrá que poner de relevancia ese material, ¿no? El material de la mirada, a la hora de pensar la puesta en escena, a la hora también de escribir el texto.
también saber que esa mirada de alguna manera va a ser autora de la obra, porque al final quien mira es quien decide, quien codifica eso que está ahí, ¿no? Y quien decide qué es lo que has escrito. Por lo tanto, no tiene mucho sentido pensar la obra como una especie de clase, ¿no? o como algo resuelto, porque necesariamente, determinada por el dispositivo, la obra estará siempre incompleta y vendrá la mirada a darle algún sentido. Entonces, mirando así la dirección, creo que hay una definición por ahí extremadamente pragmática, pero que me parece que tiene bastante sentido, que es que el director, al final, es quien ha tomado la mayor cantidad de decisiones. Que esto no es mío, esto es una idea de Rubén Schumacher, que es un director con el que trabajé mucho yo en Buenos Aires, y es interesante pensarlo porque en este sentido a veces el director no es el director, no es el que pone el papel director, a veces es el productor, a veces es la estrella, si hay una estrella, ¿no? Y esto es realmente así. Al final dirigir tiene que ver con ir teniendo la última palabra, ¿no? ir tomando decisiones. Claro que a mí en los procesos me interesa siempre que haya una circulación horizontal entre los distintos lenguajes y discursos, pero sí que es verdad que al final hay algo que por su peso termina siendo la opción que es la pertinente, ¿no? la que tiene más sentido. Luego me preguntabas por... Cuando tú diriges una obra de Mía, otra persona, sí. Y cuando alguien dirige tu obra, sí. ¿cómo? Yo en realidad escribo para dirigir. Yo no me considero como dramaturgo, no tengo formación de dramaturgo y creo que hay una definición de una norteamericana, se llama Paula Vogel, una dramaturga que tiene un diálogo. Hay un libro que sacó Anne Bogart después de la pandemia, no, después del 11S. Otras irrupciones de lo real distintas. Después del 11S generó una serie de conversaciones que las desgrabaron y se llama Conversations with Anne, está publicado con ese título, y habla con, qué sé yo, Meredith Monk, Peter Sellers, bueno, con distintas figuras de la escena, ¿no? No solo del teatro. Y ahí, en la charla con Paula Vogel, ella dice, el autor del texto es el dramaturgo. El autor o autora de la función, es decir, del espectáculo, es el equipo artístico. Pero el autor de la obra es el público específico de cada noche, ¿no? Que tiene un poco que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Y me parece como que está muy bien dicho eso ahí. Ahora, a la hora de pensar una obra, yo escribo un poco desordenadamente y de arretazos y siempre en general me pongo en relación con algún material ajeno, ¿no? Elijo un procedimiento que me interesa o alguna cuestión, como en este caso la cuestión de la fe, y un material con el que ponerlo en relación. En el caso de la fe, en realidad me interesaba la cuestión del verosímil, qué es lo que hace que podamos creer en algo, y estaba por ahí la frase del juicio a Juana de Arco de ¿por qué creíste que esto era así? Y ella diciendo porque tuve la voluntad de creerlo, que lo leí citado por Robert Bresson en las conversaciones de Bresson con la prensa, que están editados en un libro, se llama Bresson por Bresson. Y recordé yo como espectador el impacto que había tenido en mí cuando vi Ordet, la versión de Dreyer, otra persona que también se ha interesado por la figura Juana de Arco. Y que ha atado para siempre en el imaginario contemporáneo el rostro de Juana de Arco al de Falconetti, la actriz que la interpretó en la película. Y viendo esa película, viendo Ordet, no Juana de Arco, para mí fue una experiencia que todavía recuerdo en el cuerpo. Este adolescente un poco traumatizado, pero que había encontrado ya un alivio en el teatro, ya estaba estudiando en la facultad y para Historia del Cine hice un trabajo sobre Dreyer, entonces me vi todas las pelis en un televisorcito ahí en VHS en el cuarto, y lo que pasó con aquella película, yo era un adolescente ateo, convencido, y de repente esa película había conseguido mover algo, había con la pura sugestión de la ficción, había transformado mi fe, de alguna manera. No porque me volviera religioso, pero yo
sí que creía en Johannes, ¿no? En lo que se movía ahí en la película. Pero bueno, por no desviarme, cuando hago obras en general es elegir un procedimiento o una cuestión y relacionarla con algún otro material, y de ahí sale la obra, ¿no? En cambio, cuando voy a dirigir un texto de otro, que en general hago sobre todo textos clásicos, aunque hice La piedra oscura de Alberto Conejero, pero después monté Bodas de sangre de Lorca, Las criadas de Genet y Los días felices de Beckett. O sea, me busco amigos potentes. Para mí es como ir al colegio, montar esas cosas, ¿no? Tiene que ver sobre todo con estudiar muchísimo antes del momento de trabajar sobre el material, y luego con olvidar, ¿no? Hay una idea que me gusta mucho, que ya no me acuerdo de quién es, que dice que hay que tratar los textos contemporáneos. Si te toca hacer un estreno, como me tocó con La piedra oscura, tratar los textos contemporáneos como clásicos y los clásicos como contemporáneos, ¿no? En el sentido de no dejar que la ideología que ha capturado en una cierta estética determinado autor, la idea de lo lorquiano, lo chejoviano, lo beckettiano, como sacudirse eso y leer esas palabras volviendo a ver lo obvio, ¿no? Literalmente, ¿qué pasa acá? ¿Qué dice acá, ¿no? Intento mantener con rigor esta disciplina, ¿no? De no intentar exprimirle a la obra o intentar hacerle decir cosas a la obra que la obra no está diciendo. Dejar que, en todo caso, que lo nuevo que tiene que decir la obra, lo nuevo que tiene para decir la obra, nazca en el público simplemente por poner como repercusión del encuentro con esas palabras, pero no por forzar un imaginario de cuestiones del presente, ¿no? Las cuestiones estarán ahí y resonarán ahí porque la obra por ser un clásico, ¿no? es un detonador, ¿no? Nos sigue hablando, no hace falta remarcar, ¿no? Y bueno, particularmente el trabajo con Beckett, que es el último que hice de autor que no fuera yo, además de ser Beckett tal vez el autor porque me dediqué al teatro, fue muy, muy enriquecedor, ¿no? Era ir ahí. También Los días felices es prácticamente una partitura, está escrito, es muy bonito porque es la obra de alguien que sabe que el teatro es también, o sobre todo, cuerpo. Entonces no es que escribe solo lo que hay que decir, ¿no? Sino que escribe lo que hace ese cuerpo y en la frase en la que lo hace. Y esto, lejos de ser una prisión, es un punto de apoyo poderosísimo, porque cuanto más rigor hay en seguir la partitura, más espacio hay para que aparezca en lo mínimo la singularidad, que es lo máximo, ¿no? ¿Quién es ese ser humano que está entregándose a esa acción como un rito, ¿no? Para los estudiantes que tenemos aquí, que igual alguno de vosotros está pensando, a lo mejor ya es actor, alguno está empezando a escribir, alguno quiere dirigir, ¿cómo te preparas? Porque hemos visto, o sea, lees muchísimo, tienes una cultura de cine importante, una cultura de teatro. ¿Qué les aconsejarías a ellos que tienen que hacer para formarse y para poder trabajar? O sea, ¿qué consejo les darías a ellos? Bueno, va a sonar banal, pero ser felices. O sea, quiero decir, hay en la obra, en La voluntad de creer, hay un texto que cita el personaje de Johannes, que es... él habla de su maestro de filosofía, pero en realidad es Gilles Deleuze, en unas clases que da sobre la ética de Spinoza, que es un libro que también me acompañó mucho durante la escritura de la obra. Un libro infinito, imposible y maravilloso, ¿no? Y ahí Deleuze dice que hay que encontrar las lecturas que nos interpelen, ¿no? Y que dice, nunca critiquen, nunca critiquen. Busquen aquellas obras que realmente les hablen, en las que tenga sentido ponerse en relación, siguiendo la idea de Spinoza de que la alegría aumenta la potencia de obrar, ¿no? Dice, si no se volverán amargos y tristes a fuerza de ser tontos, con un aire si no se volverán
amargos y tristes, con un aire de superioridad, a fuerza de ser tontos, por no haber encontrado las obras que podrían amar, ¿no? Y es una pena. Entonces, creo que a veces uno cree que tiene que hacer cosas, ¿no? La historia de la cultura pone ahí como grandes hitos y cosas que se supone que necesariamente tenés que conocer, que se supone que necesariamente son la cosa, y a lo mejor no te hablan, ¿no? Borges también era muy de esta idea, ¿no? Por eso Borges no ponía a todo el mundo 10, no le interesaba calificar, ponerse ahí en... Lo que le interesaba es poder generar, provocar el propio deseo, ¿no? Que cada uno y cada una pudiera encontrar aquel material que le dé sentido, ¿no? Espero, chicos, que esto, chicas y chicos, que esto os sirva. Y luego la última, ya para luego pasar la palabra a Alessandro. Cuéntanos un poco qué diferencia ves, si existe, entre el teatro argentino y el teatro español. Y el español y el teatro en lengua hispana, porque no nos ceñamos solamente... Ya te la pregunta de la lengua hispana. Es muy difícil. En realidad estos son como cristalizaciones, ¿no? Como lugares comunes que van apareciendo, ideas que luego uno si intenta ver con una mirada, con cierta ingenuidad, con una mirada de niño o niña, ¿no? A ver, pero acá ¿qué hay, no? Ve que estas generalizaciones omiten muchas cosas para poder existir, ¿no? O sea, matan la singularidad de la cosa. Para empezar, hablamos de teatro argentino siempre, y el teatro argentino, yo no sé qué es, porque el teatro que se hace en Jujuy, dentro del imaginario, por ahí está mucho más cercano a lo que asociaríamos al teatro que se hace en Bolivia. Y el teatro que se hace en Córdoba no tiene nada que ver con el... ¿no? Y lo que llamamos teatro argentino, también en Argentina, no digo que sea un problema de aquí, es el teatro que se hace en Buenos Aires y en unos barrios, ni siquiera en todo Buenos Aires, ¿no? Y entonces el teatro español también es una generalización, ¿no? Porque el teatro catalán no tiene que ver con el teatro andaluz, ¿no? Pero sí como rasgo que tiene que ver ya con las condiciones de producción, ahí sí podemos hablar, porque sí que comparten... el territorio en el que uno nace sí que determina mucho también la economía y lo que se haya decidido como cultura, como inversión en cultura en la zona. Y en el teatro argentino sí que nace de la precariedad, ¿no? Y el teatro, bueno, ahora el teatro español también, pero son precariedades distintas, ¿no? Sí que cuando llegué, el primer contraste que notaba era que en Argentina no se puede vivir del teatro, realmente. Si yo trabajaba como actor, entonces si me contrataban del teatro oficial para hacer... el Hamlet fue aquí, pero un Enrique IV de Pirandello que hicimos, ahí yo vivía bien esos meses, ¿no? Tenía un sueldo bueno. Pero salvo por esos meses, que es una vez cada 2 años o algo así, que te toca, que te llaman del... Luego para las obras que hacíamos con Veronese y con otros directores en el circuito alternativo, es decir, con gente que ya estaba totalmente legitimada, no ganábamos plata. Por eso los ensayos siempre había que tener otro trabajo y los ensayos eran a veces de 12 de la noche a 3 de la mañana, ¿no? No podían ser muy largos por la hora, pero la versión de 3 hermanas que ensayamos tuvo ensayos, como había varios actores, éramos 12. Y había actores de 70 años, ya gente reconocida, que salía del teatro oficial y se iba a las 2 de la noche a la casa de Daniel a ensayar esto, ¿no? Yo lo pienso ahora y digo, ni ahora ni loco, pero... y esto lo que le da a la cosa, o sea, esta situación precaria deja en evidencia que quienes hacen esas obras es porque realmente quieren estar ahí, ¿no? Que hay una cuestión de deseo muy poderosa dándole sentido a la cosa. Y cuando yo llegué a Madrid sí que estaba la cuestión de hacer para la subvención, ¿no? Como que había que hacer 2 obras si no se perdía la subvención, entonces había como un ritmo en la creación que estaba marcado por una lógica ajena a la artística. Pero también pensé,
que en Buenos Aires ya estábamos naturalizando la precariedad cuando, trabajando con Daniel, ya estaba... A lo mejor se podía haber buscado un sponsor, ¿no? Se podía, digamos, que la cuestión de pensar la profesionalización en términos de producción, o de que el trabajo sea remunerado, la dejábamos un poco de lado por poner en valor, a veces de un modo, a mi juicio, demasiado romántico, esta situación de precariedad. Ahora ya dejo la palabra a Alessandro, que hablará contigo de la parte más teatral. Muchas gracias. Sí. La dejo. Bien, tú citaste antes una obra que algunos de nuestros alumnos tuvieron la oportunidad de leer y de ver representada con tu dirección a través de la Teatroteca hace un par de años en uno de nuestros cursos de Historia del Teatro Español. Teníamos en programa La Piedra Oscura. ¿Ah, sí? Sí. Y que a muchos le encantó. La idea de construir o intentar reconstruir esta historia compleja entre pocos personajes, dos, Rafael Rodríguez Rapún, Sebastián, ¿no? Era su guardia carcelaria, y el tercer personaje ausente, Lorca. Me parece que manifestaba una tendencia clara que hemos percibido ayer, por lo menos yo la percibí clarísima. O sea que tus textos, o por lo menos La Voluntad de Creer y La Piedra Oscura, están... Sí, no, perdona, es de Alberto Conejero, pero el montaje tuyo. Pero en el texto de ayer, por ejemplo, emergía de forma evidentísima una cantidad enorme de referencias culturales, literarias, filosóficas. Tú citaste antes algunos, pero explícitamente se cita a Kierkegaard, por ejemplo. Sí. Hay referencias a Quevedo, a García Lorca, a un montón, a Calderón de la Barca, a un montón de autores que convierten la experiencia de ver un espectáculo tuyo en una aventura intelectual, ¿no? Que requiere también ciertos conocimientos. Bueno, requiere. En caso de que uno tenga estos conocimientos, a lo mejor aprecia más y tiene un placer estético diferente con respecto a los que no logran captar estas referencias. ¿Es algo que practicas siempre, que sueles practicar siempre en tus obras, o ha sido esta concretamente, La Voluntad de Creer, una manera de juntar referencias al cine, a la filosofía, a la poesía? Por ejemplo, aquí tenemos, gracias a nuestro compañero profesor de lenguas y literaturas escandinavas, tenemos nada menos que la traducción italiana de la obra de Kai Munk, danés, ¿verdad? O sea, el pastor que escribió la obra en la que se basa la película Ordet. Sí, y hay una película, bueno, se titula Ordet, evidentemente, y hay una película sueca anterior, ¿no? Sí, la de Molander, que es más cercana al texto, que sigue más el texto, ¿no? Por ejemplo, ayer, algo que notamos en el espectáculo de ayer, y que es algo realmente interesante, imprescindible, es ese pequeño televisor que muestra... Supongo que solamente secuencias. Sí, ¿no? Habrá algún corte. Hay trampas, sí, para que coincidan cosas. Pero que van paralelas a la acción que se está desarrollando. O sea que esa también es una referencia a un elemento cultural externo. Entonces, como pregunta general, me gustaría que nos dijeras si efectivamente es una manera tuya la de entretejer obras incluso de medios distintos. Sí. ¿O si ha sido este un caso especialmente señalado? Este es un caso especialmente señalado por la filosofía. Digamos que porque justo en esa época que
bueno, coincidió en un momento con la pandemia. Yo empecé a escribirla antes de la pandemia, luego vino la pandemia y tocaría estrenarla ahí, pero no me apetecía estrenarla con la gente con máscaras porque no tenía ningún sentido. Y durante la pandemia hice una lectura en un curso de la ética de Spinoza y eso generó otras lecturas y entonces creo que es sobre todo del mundo de la filosofía de donde vienen la mayor cantidad de citas o de afectaciones del material. Pero sí que siempre escribo así. Yo, en general, cuando voy leyendo voy tomando notas o marcando los libros. Incluso me gusta mucho la relación con el libro y lo uso como cuaderno de notas. En general, toda la última página de los libros míos tienen pedacitos de textos que después terminan algunos en las obras. Y para mí escribir es como ir pescando cosas y dejándolas ahí en el cuaderno y luego ver el azar de esas lecturas, qué nuevo mundo despliega, ¿no? Pero nunca hay una voluntad o por lo menos no consciente, de intentar enseñar algo o de creer que hay que tener unas competencias específicas porque lo que yo espero es que la obra sea algo nuevo, ¿no? Que la obra, que en ese tejido de cosas aparezcan ideas nuevas, ¿no? En una tercera cosa, ¿no? Un poco sobre esto iba la última obra que hice que se llama Los gestos, que la escribí en Roma, porque era una coproducción con la Academia de España en Roma. Y un poco la idea de lo que pasa en esa obra es que a los personajes les empiezan a pasar cosas raras con los gestos, como si ahora yo me quedara con esto un rato largo y no me diera cuenta, ¿no? Y siguen hablando. Y esto empieza a entrar como una especie de virus en la obra y un poco lo que la obra plantea es que los gestos están ahí, en el aire, y que no son de nadie, ¿no? Que no somos dueños de nada y que en realidad somos todo el tiempo hablados por ideologías, por educaciones, por formaciones, y todo ya ha sido dicho y está en algún sitio, ¿no? Y uno lo que está haciendo es, al final, dejando pasar con mayor o menor conciencia determinada ideología, dándole el cuerpo a determinada lógica, ¿no? Pero la idea de lo propio es un poco absurda, ¿no? Por lo menos para la obra. De hecho, la obra empezaba con... trata también de una usurpación, no solo de los gestos en los cuerpos, sino de los cuerpos en un espacio público en el que están de ocupas, ¿no? Y uno de los personajes dice, ningún gesto es nuestro, nada es nuestro, nada. Y para escribir yo lo que hago entonces es tomar esas cosas, pero no creo que la obra tampoco sea mía, ¿no? En un sentido, que creo que es de la gente que la mira y la que le dará sentido. Pero sí que es algo que me hacen notar bastante, ¿no? como la presencia de intertextualidades constantes en los materiales. Pero lo que más me gusta es cuando me hablan de citas de las que no soy consciente. Eso me encanta porque digo, ¿ves? Hay un texto de Silvino Campo que no voy a poder ahora recordar exactamente, pero dice, ¿de qué plagio no seremos autores o no seremos conscientes? La idea de que como el mejor de los plagios es ese del inconsciente, ¿no? En los gestos todas las referencias tenían que ver con Italia, bueno, sobre todo con la figura de Pasolini y de Mina, era un cruce ahí un poco curioso. Y había un momento en donde entraba un personaje que entraba como en calzoncillos y haciendo una figura rara, gestual, que yo en realidad había tomado del San Sebastián de Rivera. Y el otro día me entrevistó una investigadora polaca para Didascalia, que es un medio de Polonia, y me dice, maravilloso la presencia de la cita a Grotowski, ¿no? Del príncipe constante, porque claro, es verdad que yo no lo había pensado jamás, pero claro que conozco las imágenes míticas de aquel montaje mítico y me parecía maravilloso porque pensaba como, bueno, esto es la obra encarnada, ¿no? La idea de que estamos todo el tiempo atravesados por discursos de otros, ¿no? Y por lo tanto, el poder soltar, el pensar que algo es propio y que tenemos algo para enseñar o
o de lo que se tienen que dar cuenta. A ver si se dan cuenta de esto, ¿no? Me interesa cada vez más una idea del teatro mucho más horizontal, en donde en todo caso cargar mucho más las tintas del lado de la mirada del público y del espacio de teatro como un espacio de caja de resonancia más que como un altavoz para ponerme a decir esto es de tal, esto es de cual. La de Kierkegaard es de Munch. Digo, la menciona Kierkegaard, ¿no? Sí. Sí, quizás sea lo que estabas diciendo tú, sea como nuestra enciclopedia que se ha ido acumulando en cada uno de nosotros con nuestras experiencias, nuestras lecturas, nuestras no lecturas también, que emerge, sale fuera, de forma no totalmente controlable, ¿no? Porque forma parte de nosotros mismos. Decías tú que te gusta que haya esta relación horizontal, ¿no? Entre el conjunto de actores y por detrás el trabajo del dramaturgo y del director con el público. Efectivamente, has dejado la posibilidad, lo pone aquí en alguna página, la posibilidad, ahora no sé cuál exactamente, de asistir a los ensayos. Sí. Dejaste los ensayos abiertos, estaba en algún punto, no recuerdo exactamente en qué, no, estaba quizá aquí, ¿sí? Puede ser. Eso, que dejaste la posibilidad de asistir a las pruebas, Sí, a los ensayos y también la obra se abre con esa situación que algunos ya han utilizado, pero que no es tan frecuente, de que mientras el público está accediendo a la sala, al patio de butacas, los actores ya están ahí, pero hablan entre ellos, anuncian ciertas cosas que van a decir e interactúan con el público, ¿no? Esa manera de llamar a María, a Enzo, lo que sea, de buscar al albañil, etcétera, etcétera. Es una manera que te parece eficaz para envolver al público dentro de lo que luego vas a decir, o es casi un truco, una llamada de atención o una manera de que la gente empiece a tener curiosidad para ver lo que va a pasar. Bueno, eso nació... primero, la presencia del público desde el primer día de ensayos nació por el deseo de tomar a la mirada como material para la creación, ¿no? Y también de pensar si es la mirada la que le va a dar sentido, que le venga dando sentido de entrada, ¿no? Y pensar la obra entonces... Poner el foco en el lugar del público es dejar de pensarla como producto y pensarla como proceso, porque es algo que se irá haciendo en cada función en esas miradas, ¿no? Y si queríamos trabajar sobre la cuestión de la creencia y la voluntad en el rol de la creencia, me parecía que era importante partir, para poder dar el salto de fe, partir de los acuerdos que podemos tener, de los acuerdos básicos que podemos tener. Teniendo en cuenta que el teatro siempre se trata del espacio, partimos de, bueno, yo estoy aquí, ¿no? Y esto es algo que podemos estar de acuerdo, yo estoy aquí. Y tú estás ahí, ¿no? Entonces, según va entrando el público, es decir, según se va iniciando o va naciendo la escena, vamos generando unos acuerdos que van estableciendo como unas líneas también de ficción, porque ya cuando entran los nombres ya pasa a ser como un personaje, ¿no? Esa persona que está ahí. Y me interesaba, después de toda esa primera parte en la que ya le estamos diciendo a la gente esto es importante, os necesitamos, ¿no? Poder volver a esta acción de nombrar para recordar ese rol fundamental, ¿no? de esa presencia y de esa mirada para que la obra exista. Esto también apareció para mí después de la pandemia, en donde la necesidad, me refiero. Yo antes de la pandemia hablaba todo el tiempo intentando ver cuáles son los materiales de lo escénico. Lo que más me interesaba era pensar acerca del tiempo, ¿no? El tiempo compartido y cómo el tiempo se suspende, se contrae, las cosas que el teatro puede hacer con el tiempo como material expresivo. Después en la pandemia me tocó ver algunas cosas online de teatro,
el llamado teatro online, no sé ya ni cómo se llamaba. Y era todo tan triste porque salían cosas... a veces pasaba que lo que se veía, digamos, lo que se hacía en vivo para que compartiéramos el tiempo, pero no el espacio, no se hacía cargo en realidad que el medio expresivo era nuevo, que ya el teatro no podía hacer, porque el teatro es en un espacio, es compartir un espacio. Entonces, al desoír esa falta, lo que veíamos no terminaba de ser, ¿no? Alguna cosa funcionaba y otra cosa salía bastante mal y podría haber salido bien si se hubiera tenido en cuenta que se estaba trabajando con una cámara, que se podía grabar antes, que no pasaba nada, ¿no? Que, entiendo también, y lo veo con ternura, la añoranza del actuar en vivo y que haya generado esta anomalía, ¿no? Entonces ahí pensé, claro, no, es que al final lo fundamental es el espacio. Lo que necesitamos es estar compartiendo un espacio, no solo un tiempo. Podemos estar compartiendo el tiempo, pero si no estamos en el mismo lugar, la cosa no pasa. Y en ese tiempo en el que no pudimos compartir espacio, empezamos a consumir una cantidad tremenda de ficciones a través de la pantalla. Entonces yo creo que eso hizo algo a nuestro sistema nervioso, de la gente que íbamos al teatro y que nos gusta el teatro, que generó una especie de hábito de un tipo de expectación, de una materia ficcional que no nos necesita. Entonces cuando volvimos al teatro, se empezó a habilitar esa presencia de pantallas y ese modo de estar mucho más pasivo, mucho más ausente, como normal. Y ahora es muy normal que en los teatros la gente saque un móvil y conteste un WhatsApp. Y eso es la muerte del teatro, en el sentido de que hay un ruido en la comunicación. Siempre lo hay, siempre la comunicación es imposible y nunca nos vamos a entender, esto está claro. Pero si encima de eso, ya con lo difícil que es, hay toda esa interferencia de pequeños focos de atención que se cortan, la cosa se hace muy dura, ¿no? Por eso hay funciones que son buenas y malas y no siempre tiene que ver necesariamente con lo que pasa en el escenario, ¿no? Sino con la circulación de esa potencia que genera la mirada. Entonces un poco el deseo era poder alertarnos, ¿no? Acerca de esto solo tiene sentido si estáis aquí por voluntad y no por inercia. Y por eso le invitamos a la gente. Ahora aquí, y con subtítulos y también con esta relación de escenario, la obra se estrenó en un espacio sin escenario, en donde estábamos como a nivel del público, la interacción con el público, y claro, como si fuera aquí. Era bastante más fluida y también está ahora la barra del idioma, ¿no? La interferencia de ese desvío, ¿no? Entonces hay algo de eso que no funciona del mismo modo que como fue pensado en la apuesta original, en donde la invitación a irse que hay en la obra sí que tenía un peso real. Acá no sé si llega a llegar como una invitación real, ¿no? Como que se la come la ficción un poco más, también por estar enmarcado ahí arriba. Y la gente se iba. Y a mí me daba... Digo, ¡ay, qué bien! ¿No? O sea, claro, pero no en plan... Digo, es que los que se quedan quieren quedarse. Y saber eso es decir, tiene sentido. Estamos aquí, los que estamos aquí porque queremos. Porque al final, qué bien más importante que el tiempo, ¿no? Y nos lo va comiendo cosas. Este aparato infernal... la cantidad de trámites y cosas que no nos interesa hacer y que sin embargo hacemos, ¿no? Entonces, poder preservar para el teatro una calidad de tiempo distinta en la que toda la gente que está ahí realmente sienta que está eligiendo estar, ¿no? Es un poco como cuando damos clase, que dar clase tiene mucho de teatro, es una actividad teatral desde muchos puntos de vista. Y cuando invitamos, por lo menos yo, los compañeros no sé, pero yo a veces sí invito a los alumnos a irse si no están interesados, o a no quedarse en clase, da igual, o sea, si no te interesa, hay muchas oportunidades de diversión, incluso de formación cultural, fuera de las clases donde estoy dando clase. Y bueno, volviendo a cosas serias, decías antes que la obra que vimos ayer y que espero que puedan ver también los demás que no lo han visto, recuerdo como está puesto aquí que se podrá ver también esta noche y mañana me parece también. Sí.
Mañana será la última posibilidad, pero también recuerdo que esta noche, después de la función, habrá un encuentro con Graziano Graziani y hablaréis de la representación. Y mañana por la tarde, muy interesante, das una masterclass de teatro. Yo no podré estar, desgraciadamente, pero me habría gustado mucho. O sea que es interesante lo que, desde un punto de vista que va más allá de la función, lo que permiten crear ciertos acontecimientos, como ciertas actividades como es este festival, ¿no? Que concede o construye o va recortando espacios extra en que el dramaturgo o el director, figuras que luego por la noche vemos ahí en la sala o en las salas, pero durante el día tienen oportunidades de encontrar al público. ¿Esto te ha pasado otras veces? Es algo que... Porque tú has dado también, tienes también un pasado, no sé si un presente, pero supongo que sí, también de profesor. En futuro, en varias instituciones. O sea que tienes también, evidentemente, una atención natural para la formación, para el aspecto de la formación. Y claro, estas oportunidades no tan curriculares, digamos, no tan estructuradas de una forma académica, sino de una forma extra académica, creo que resultan muy interesantes no solo para el público y los participantes, sino que también para quien es el protagonista central de estas actividades. Para mí es fundamental el espacio de... Para mí es un espacio de investigación constante, el espacio de los talleres. De hecho, creo que es tan importante como el espacio de los ensayos. Yo lo que estoy haciendo en los talleres todo el tiempo es poner en movimiento la pregunta acerca de qué es el teatro y por lo tanto qué tiene sentido hacer con él, ¿no? Cuáles son sus materiales y dónde está su potencia. Es algo que pregunto siempre con cada grupo y vamos viendo, según las respuestas que van saliendo, el tipo de entrenamiento, el foco en el entrenamiento. Y de un tiempo a esta parte, de hace poco, antes yo daba talleres que tenían que ver con la preparación del cuerpo para el presente, ¿no? Que en general son ejercicios de entrenamiento de la atención, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con la mirada y el espacio y con la escucha, ¿no? Que son materias fundamentales para estar en escena. Pero me empecé como a aburrir porque eran materiales que yo los puedo contar y que cada uno lo entrene en su casa como quiere, ¿no? Autónomamente, pero yo ya sentía que no compartía el goce del descubrimiento, ¿no? De repente sí que podía haber algún tipo de descubrimiento en quienes lo estaban haciendo, pero es feo no poder compartir ese descubrimiento, ¿no? Como es volver a decir algo que ya sabes y escucharte. Aparte, según pasan los años, uno empieza a decir siempre las mismas cosas y digo, ay, madre mía, qué vergüenza, ¿no? Porque después vuelven gente que está interesada en el trabajo y vuelves y digo, bueno, ustedes ya me han escuchado decir esto 50 veces, pero es que lo dice también este señor, quien sea, ¿no? Canto, el que sea que citás, y que no lo voy a decir, necesito que ustedes también lo escuchen. Pero, como te decía, de hace muy, muy poco y muy bajo el impacto de una lectura de unos ensayos y manifiestos de Richard Foreman, el del Ontological Theater de Nueva York, que habla mucho de estrategias para no caer en el lugar común, ¿no? Para no repetirse, de intentar dejar que el azar forme parte de la creación. Y yo pensé, bueno, ¿y por qué no? Me pasó que me entusiasmé con ese material y tenía que dar una clase en un máster de dramaturgia y digo, pero si yo preparo mucho esta clase, estoy traicionando el texto que voy a presentar. Entonces, ¿a dónde voy con esto, no? Claro. Entonces no la preparé y fue un poco un caos. Yo tenía un vértigo, estaba ahí con el ordenador como muleta. Pero fue un vértigo bonito porque, nada, había momentos realmente de estar ahí al borde de algo, ¿no? De no tener ya el destino marcado por la experiencia, ¿no?
hay una distinción muy bonita, hablando de cosas que digo siempre. Uno de los libros que tuvieron mucho impacto en mí y en mi práctica son unos escritos de Eduardo Chillida, el escultor del vasco. Y él ahí hace una relación entre experiencia y percepción, ¿no? Y dice que la experiencia es conservadora, que trabajar con que la experiencia, que sirve para muchas tareas, para el arte en realidad es un poco un lastre. Que al final, si uno trabaja con la experiencia, está con un pie en el presente pero con otro en el pasado, y que a él le interesa la percepción, que es la posibilidad de pensar la obra como una especie de salto al vacío. Un poco como dice Dürá, escribimos para ver qué escribiríamos si escribiéramos, que me parece la mejor definición de escritura que existe. Eso está en escribir el relato de Dürá, ¿no? Y entonces, al estar con estos textos para esa clase y ir sin prepararla, pensé que esta separación entre el espacio de la clase como el lugar en el que compartir un saber, ¿no? O una experiencia, y el espacio de la obra como el lugar en el que compartir un vértigo, pensaba, bueno, ¿por qué? ¿No? Y ahora lo que estoy haciendo en los talleres es lo mismo que estoy haciendo en los ensayos. En el sentido de ir ahí, sí que hay un tema que ahora, por ejemplo, el próximo taller que voy a dar en la Beckett es sobre unas ideas de Francis Bacon que salen del libro de las entrevistas, al que Deleuze le dedicó un libro, La lógica de la sensación. El libro de Bacon tiene un título precioso, se llama La brutalidad de los hechos. Y también habla mucho ahí del azar a la hora de componer, ¿no? Y entonces lo que planteé, 5 días de 5 horas, con una muestra el último día, o sea, con presencia de público el último día. Y la idea es ir aprendiendo o intentando entender algo de este medio expresivo que elegimos haciendo. En vez de ocuparme ahora de preparar los cuerpos para ese hacer, dejar que se preparen solos y que el propio hacer les cuente acerca de la necesidad de esa preparación, ¿no? Sí, cuando dijiste eso de llegar a clase no totalmente preparados, todos hemos tenido profesores que nos han dado clases evidentemente sin haberla preparada, pero bueno, hemos sobrevivido. Antes de dejar la palabra al público, si hay alguna pregunta o reflexión o comentarios sobre lo que vimos ayer, yo tendría un listado infinito de cosas. A lo mejor lanzamos, si te parece, un breve clip que está en el sitio del Piccolo. Recuerdo que también quien esté interesado puede ver la conferencia stampa, la rueda de prensa que se realizó el otro día, hace un par de días. Son unos 40 minutos. En cambio, tranquilos, el tráiler es muchísimo más breve, es un minutito nada más. Lo vamos a ver para repasar lo que vimos ayer y a lo mejor para ir ganando la buena intención de otros para ver el espectáculo. A ver. Yo no quiero morir, pero me voy a morir. Bueno, como todos. Muchas gracias por recibirnos y disculpas por caer así. ¿Pero qué disculpas? A mi casa, estamos volviendo a mi casa. Este embarazo duele mucho. Es como si el bebé no quisiera nacer. A vosotros os cuesta entenderlo, porque vosotras creéis en el progreso, sois progresistas, creéis que vamos a mejor. Ahora me toca estar muerta. Eso no se puede actuar. Nos lo merecemos todo. Está rico el café. Sí. ¿Quién habrá estado más presente? ¿Quién dijo la verdad o quién miente? Si al final se trata de creer, ¿por qué no creer en algo nuevo? Con el pañuelo te voy diciendo, paloma, vidita, adiós, adiós.
creo que ha sido suficientemente críptico y hermético para no contar lo que pasa realmente, ¿no? Hay alguna sugerencia, pero queda muy abierto para los que no han visto el montaje todavía. Queda mucha curiosidad para saber qué pasa realmente. Y entonces no vamos a resumir el hilo argumental, no vamos a hablar de eso porque sería, digamos, quitarle el gusto del descubrimiento a los que no han visto la obra todavía, pero sí, como único comentario que me permito, o observación o curiosidad que me permito sacar, dijiste antes tú que la obra se centra en el tema de la fe, de la voluntad. Me permito decir que a mí me parece que se centra muchísimo, no sé si más o menos que con respecto a la fe, en el problema de la palabra, en el problema de la comunicación entre las personas a todos los niveles. Es una familia al fin y al cabo, y la ocasión que los reúne es como si hiciera estallar una serie de conflictos o de tensiones que estaban ahí latentes. Las diferentes personalidades emergen de forma muy clara, los traumas que cada uno ha tenido o está a punto de tener en el escenario chocan entre sí y producen una situación de tensión que encuentra en la búsqueda de la palabra exacta, desde la más básica, estoy aquí, que significa estar aquí yo y mis circunstancias, yo y todo lo que me rodea en este momento, en este punto del espacio, pero también un momento que me pareció extraordinario, la declaración de amor que le hace, no recuerdo el nombre, Claudia a Amparo, que termina diciendo, estoy hablando de forma cursi, ¿no? Estoy diciendo cosas cursis, quindi come lo possiamo tradurre in italiano? È impossibile da tradurre in italiano, ma insomma nella traduzione di ieri metteva smielate, una cosa del genere. Può andar bene, comunque diciamo che fa venire la carie ai denti, no? Troppo zucchero. In realtà a mí me pareció una declaración de amor extraordinaria y no tan cursi, no, y construida junto con el movimiento. Entonces te quería preguntar, y luego me callo para dejar la palabra al público, si efectivamente consideras que, claro, más allá del tema de la fe, si el tema del lenguaje, de la palabra, la comunicación, realmente tú también lo consideras como central en esta obra, o lo pensaste así, o te ha surgido así. Sí, lo pienso como central. Yo creo, de hecho, en la palabra como la primera fe, ¿no? La primera cosa en la que empezamos a creer, a estar de acuerdo, ¿no? La fe como un acuerdo y la palabra como ese acuerdo necesario para poder entendernos, ¿no? Hablamos porque necesitamos entendernos y cuando empezamos a hablar empezamos a asumir pactos de fe, como que el signo mesa refiere a todas las mesas y and so on, como diría Zizek. El tema de la palabra, de la elección de la palabra, de la búsqueda de la palabra, del cuidado a la hora de nombrar, aceptando la imposibilidad de nombrar. Esta cosa que dice uno de los personajes, ojalá pudiéramos siempre hablar tal y como mentimos, que no se puede mentir sin querer, eso es algo que a mí me fascina de la mentira, que solo se miente con responsabilidad, ¿no? No puedes decir, claro, no puedes decir, ay, te mentí, no me di cuenta, no existe esa situación, es buenísimo, ¿no? Creo que es muy revelador, ¿no? Si lo pensamos en lo que ponen, cómo pone de relevancia la relación con el lenguaje como una relación responsable para hacer el mal, si se quiere, pero es pensarlo en términos moralistas. Claro, las palabras pesan y transforman, ¿no? Y cambian. El espacio no es el mismo después de haber dicho te quiero o te odio o lo que sea que se diga, ¿no? Ni la relación, ¿no? Las palabras están cargadas de destino, ¿no? Van generando realidades, ¿no? Y
Y bueno, y la obra de Munch se llama La Palabra, ¿no? Y ahí está el personaje de Johannes al final diciendo, dame la palabra que hace falta, ¿no? En el principio fue el verbo. Pero ahora, ¿qué hacemos, no? Es en la palabra donde está la posibilidad del encuentro o en callarnos un rato, ¿no? O en el silencio. En cualquier caso, si está en el silencio es también para poner de relevancia la palabra, ¿no? Para poder pensar un poco más antes de decir. Este es un tema que a mí me interesa un montón para el teatro y para la vida. Bueno, todo lo que me interesa para el teatro me interesa para la vida. Que es realmente el cuidado en la elección de la palabra, ¿no? Y sí, estuvo presente como motor. Está presente siempre para mí como motor en la escritura. Y la declaración de amor, no esta, sino como topos, digamos, y como experiencia de vida, ¿no? Es como un buen ejemplo el que todos podemos tener experiencia de la palabra encarnada, ¿no? De un cuerpo que es a la vez alma, ¿no? Como, que estalla la división cuerpo y alma como lo hizo Spinoza en su Ética y nos revela que la palabra es cuerpo también, ¿no? A ver si algunos de nuestros alumnos o compañeros o quien quiera observar, comentar algo, expresar sus dudas o su apreciación, a lo mejor. O si quiere preguntarle algo directamente a... Sí. No sé si podemos... A ver si esto... hay que darle... Aquí... ¿Dónde está? Ahí hay algo. No veo nada. No. Ah, sí, ahora sí. ¿Ah, sí? Ahora sí. Vale. Sí. Entonces, dentro de poco se va. Sí, entonces... Poi lo fate girare... Tenetelo lì e poi, nel caso... Bueno, en el espectáculo que vimos ayer había una historia, varias historias, varios temas sobre los que reflexionar, el tema del embarazo, del choque cultural, de la fe. Y te quería preguntar, ¿por qué has decidido interrumpir un poco la identificación de los espectadores en la reflexión, en los temas, a través de esos momentos metateatrales de reflexión sobre las convenciones teatrales para quizás desenmascararlas? O sea, es un recurso muy común en el teatro contemporáneo y te quería preguntar qué valor añadido crees que tiene en tu teatro esta estrategia. En este caso a mí lo que me interesaba es ir en busca expresivamente de una actuación que tuviera la misma cualidad que el acto. Entonces, al tener que hacer todo el tiempo acciones como mover los paneles y cosas concretas que requieren de toda la atención del cuerpo, esas acciones están ahí para que el cuerpo de los actores y actrices recuerden que actuar también es eso. O sea, no vestir el verbo de una interpretación que lo lleve a un lugar cristalizado, un lugar común, a un tipo de actuación que por más eficaz que sea, los deje a salvo, sino que la actuación sea tan concreta como mover un panel, ¿no? Luego también esta idea de que no se puede mentir sin querer se comparte con la idea de actuar. Tampoco se puede actuar sin querer. Para que haya actuación, quien está actuando tiene que saber que está actuando. Es lo primero que hace falta para que exista la idea de actuación. Pues se pueden dar situaciones teatrales, como una obra en construcción, que es tan fascinante de ver, porque hay gente haciendo unas cosas con dedicación, ¿no? Y eso es parte del teatro, ¿no? Hacer cosas con dedicación. Pero en tanto esas personas no están actuando, eso no es teatro. Es teatral, pero no es teatro. Pero esta relación entre mentira y teatro yo la encuentro muy problemática, porque ha dejado al teatro, le ha quitado toda la potencia al teatro. De repente el teatro pasa a ser, o sea, la representación carga las tintas en el re y las quita de presentación. Digamos, que la cualidad de presente del teatro se ve atenuada por todo lo que sabemos acerca de lo que es actuar
por todo lo que sabemos acerca de la repetición. Y pensarlo así es pensarlo desde el lado de los actores y actrices, que son quienes están repitiendo, pero para el público es nuevo, para el público eso es puro presente. Entonces, al poner la mirada en el público, aparece la necesidad de poner de relevancia esa cualidad de presente de lo escénico. Por lo tanto, intervenir, tampoco, la obra ya tiene 2 años y no sé ahora si yo no le cortaría alguna cosa, también te digo, de estas que mencionás. Pero es muy como estas son nuestras últimas funciones, las del Piccolo, y tampoco quiero volver locos a los del elenco, pobres. Sí que cambiamos un montón de cosas para la sala, porque la obra se hacía en una sala enorme y muy distinta en muchos sentidos. Y nada, nos interesaba potenciar la cualidad maravillosa de intimidad que tiene esta sala y de proximidad, ¿no? Pero digamos que estos textos vienen a poner de relevancia una idea del teatro que no se piensa como mentira, ¿no? Sino que se piensa como acto, como un acto que transforma. La publicación del texto abre con una cita de Artaud que dice que el problema del teatro es que se ha dicho demasiadas veces que es mentira, ¿no? Y luego desarrolla la idea. Dice, si nadie quiere ir al teatro, si el teatro es un coñazo y nadie quiere ir al teatro, es porque se ha dicho demasiadas veces que es mentira, ¿no? ¿Y qué quiere decir, ¿no? ¿Qué quiere decir pensar en estos términos? Al final la obra también cuestiona la idea de un pensamiento binario, ¿no? De pensar las cosas en plan ficción, realidad, vida o muerte, verdad, mentira, ¿no? Y aboga por una mirada más vinculada a la idea de un pensamiento ético sobre las cosas, en el sentido de cómo funcionan en relación, ¿no? Qué sentido tienen de pertinencia, más que decidirlo por responder a una moral de un bien y mal preexistentes, ¿no? A ver si hay otros comentarios. Sí. Mientras tanto, he dejado ahí Ayer alguien me preguntó si existe la edición, lo preguntamos a Pablo y efectivamente sí, tenéis ahí la página de la editorial Con tinta me tienes, que está especializada en teatro y hay muchas otras cosas. La edición, si alguien quiere, la puede adquirir incluso en versión digital por el sitio de la editorial. Y ahora, que me hace mucha ilusión, la semana que viene me voy a Buenos Aires a presentar la edición argentina, porque este libro es una publicación europea, digamos, y para Latinoamérica... Pasa muchas veces eso, sí, ¿no? Que haya una doble... Y claro, la cambié toda. O sea, toda no, pero es la versión editada, le corté alguna cosita. Y 2 cuestiones rápidas antes que me salen ahora. Dijiste hace poco, es un coñazo, ese es español. Perdón, sí. No. Es horrible. No, pero es español. En Argentina no creo que se diga mucho. No, pero llevo 15 años. Claro, por eso digo, cómo te transforma el lenguaje con la experiencia vital, ¿no? Y la otra era, la pregunta es, ¿tienes previsto realizar, o alguien tiene previsto realizar una traducción de este texto al italiano? Porque si no, nosotros aprovechamos. Montamos un taller de traducción. Ahora me entran dudas porque justo me habían preguntado de italiano, pero no adelante. No. Depende de los acuerdos. No hay nada firmado, pero sí que tendría que mirar los mails porque tengo un lío ahora. No, pero en caso de que... No, creo que el único texto que está traducido al italiano pero no publicado es Todo el tiempo del mundo, pero nada más. Me parece que no. Entonces hablaremos con algunas editoriales a ver si a lo mejor realizamos una pequeña antología de textos. Encantadísimo. ¿No? 3 o 4 textos en esta soy editorial, por ejemplo. Italia siempre. Después de lo de Roma, o sea, es que fue tan poderosa esa experiencia y ahora poder volver aquí sí. Además, la triangulación Italia, España, Argentina es... Bueno, es que yo me siento más en Argentina acá que en España, hoy lo comentábamos. Ah, sí, claro. Sí, hay algo mucho más, no sé. No se habla español. ¿Cómo? ¿Por qué no se habla español? Puede ser. Ahora le dejamos la palabra. Tengo una pregunta que tiene más que ver con el aspecto de fe de la obra. Porque cuando al principio uno de los actores dijo, ahí en la pantalla está mostrando a Ordet, enseguida entendí que
lo vi hace muchos años, lo vi solo una vez y dije, bueno, ya está. Ya fue. Ya fue. Pero bueno, lo que me imaginé que la obra iba a tratar del tema de qué es lo que nos permite creer. Y creo que, de lo que yo entendí anoche, tiene como dos niveles. Una respuesta puede ser sacra, no relacionada más a la religión de cada uno, pero creo que haya otra respuesta. Y las palabras que fueron citadas del poema de Elena Walsh, yo creo que me contestaron un poco a la pregunta que tenía, ¿no? Por los que no estaban, en un momento una de las actrices dice, ¿no? Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Y entonces me pregunté durante la obra, ¿qué es lo que le permite de creer en el protagonista y de creer que realmente en la vida uno pueda resucitar, que no sea una fe católica? Bueno, hay una película maravillosa cuyo título no me voy a acordar, pero saldrá pronto, si hay alguien cinéfilo en la sala. La luz silenciosa de Carlos Reigadas. Es una película que también cita a Ordet. Es un cruce entre Ordet y México. Y empieza la película y termina la película. Empieza con un plano larguísimo de un amanecer y termina con un anochecer, ¿no? Y ahí pensás, claro, el día está muriendo y naciendo. O sea, la vida y la muerte, claro, la vida y la muerte y la transformación está... O sea, la naturaleza nos lo grita en la cara todo el tiempo. Pero como dice el personaje del doctor, lo olvidamos, ¿no? Para poder seguir viviendo, para no estar angustiados todo el día. Pero digamos que todo es pura transformación, ¿no? Y si pensás en la muerte como fin, es porque lo estás pensando solo desde lo humano, ¿no? Pero si pensás en lo que pasa en términos de naturaleza, hay muchos nacimientos en esa muerte, ¿no? Es pura transformación que posibilitará otras vidas, ¿no? Entonces creo que la idea que se puede tomar tiene muchas vías de entrada, ¿no? Más metafóricas, más biológicas, más literales, pero por un lado la canción esta de María Elena Walsh, ella cuenta que la escribió, o contaba, pensando en cuestiones en su relación con la profesión y el público. O sea, cosas súper... A mí me decepcionó un poco saber que estaba hablando de eso, ¿no? Como en plan, me olvidan, pero después me vuelven a recordar y quieren mis discos y después no los quieren, ¿no? Que es como, qué chato, ¿no? Pero claro, como pasa con la buena poesía, es punta de iceberg, ¿no? Eso no nos enteramos de eso otro, y lo que interesa es ese destilado que queda en esos versos preciosos de tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando, ¿no? Gracias doy a la desgracia porque me mató tan mal, que es precioso eso, ¿no? Gracias doy a la desgracia porque me mató tan mal que seguí cantando. Entonces, te decía que la cuestión del renacer se puede pensar desde muchos puntos de vista, y creo que no es... digamos, que el pensarlo nos obligue a dejar de pensar de un modo antropocentrista, digamos, de estar en el centro y de una lectura del mundo con el hombre en el centro. Creo que es bastante sano, ¿no? Poder saberse parte de algo más grande y saberse materia y por lo tanto parte de un devenir constante de transformación, ¿no? A ti. ¿Más comentarios? Sí, Juliana Iannacro, Hola, profesora gracias. de literatura inglesa. Perdona mi español, que sí decente, pero a veces me faltan las palabras, así que voy buscándolas en el aire. Mi pregunta tiene que ver con algo más o menos técnico, que quiere decir los sobretítulos, sí. Se dice así. Porque yo fui actora y un poquito también directora, pero no profesionista, solo para la
la belleza de la cosa, para la alegría. Y nunca trabajamos con sobretítulos, claramente. Y la experiencia del público cambia. Total. Cambia mucho, porque entrar con la improvisación, que había escrito improvisación y que no había escrito nada, y tú no sabías como la sfida, El desafío. eso, el desafío era, ¿y cuándo empieza la obra? Sí. Y no lo sabías, pero sí que lo sabías, porque cuando empezaron los sobretítulos, cambió mi relación con la obra. Yo he dicho, bueno, ahora sí, ahora está la obra. Después la gente, los actores fantásticos, porque han tenido la idea de la improvisación todo el tiempo. Pero mi pregunta es, para no sé si se dice compañía, para la compañía, ¿son solo molestias, como lo vemos nosotros de público, o hacéis algo positivo con estos sobretítulos en 15 idiomas o qué? Gracias. Pablo, aprovecho para decirte que ayer circulaban comentarios pero muy positivos sobre los actores. Ay, qué alegría. Que les refieras Les diré. a todos y a todas que... Qué alegría. Me alegro mucho. A mí me interesa mucho la actuación como en lugar del teatro, ¿no? Como una gran potencia del teatro, ¿no? La posibilidad de encarnar. Te escuchaba y pensaba que pasa un poco como con la palabra, ¿no? Así como necesitamos de la palabra y a la vez la palabra nunca puede terminar de nombrar la experiencia. La experiencia siempre es mucho más compleja. Entonces es una herramienta que nos da una libertad y también es una cárcel, ¿no? La palabra en general. Los sobretítulos, como palabra escrita, nos dan la posibilidad de que el texto llegue, pero a la vez acotan la experiencia en el sentido de que reclaman una atención que le tenemos que quitar a todos los otros lenguajes que están ahí. Entonces, es una relación ambivalente, ¿no? Por un lado, el placer de poder hacer llegar el texto de la obra a gente que no lo habla, y por otro lado, la sordina que puede provocar en los sentidos ese foco tan grande de atención, sobre todo en una obra como esta que tiene tanto texto, dicho a una velocidad bastante rápida, que aquí lo decimos más lento para que no sea tan tremendo. Luego a mí, como autor, un poco hay cosas que me encantan, porque el teatro nunca sabes, ¿no? Y entonces a veces el texto sale dicho de un modo que no te termina de interesar, o incluso se lo olvidan, o digo que puede pasar hay algo del vértigo de esa función, y aquí hay cosas del texto que las leo escritas y digo, ¡ay, qué bien! Esto me gusta, ¿no? Pero es difícil, es un mal necesario. ¿No se puede pensar de jugar con los sobretítulos, de empezar a considerar los sobretítulos como unos puntos para... Sí. El tema es que generarían como un desvío muy grande en la situación de las escenas, ¿no? Pasarían a ser lo que pasa, ¿no? Porque como hay tanto, aquí lo jugamos un poco, en algún momento señalan y, digamos, damos cuenta de que están ahí, ¿no? Pero otra cosa sería pensar la obra, eso sí. Eso sí. Eso... Para ti, una idea. Me encanta. A mí me gusta siempre en las obras trabajar con todo lo que hay, ¿no? Como hay un título de una dramaturga argentina muy importante en Argentina, no sé si es conocida acá, Griselda Gámbaro. ¿En serio? Ah, bueno. Claro. Bueno, son años 70, ¿no? No, bueno, me encanta. Pero es que como ahora mismo en Argentina no es un nombre que esté con mucha presencia, porque sobre todo su producción más importante fue en los 70 y en escenarios en los 80, 90. Sí, bueno, ellos son amigos, ellos son más de mi generación.
¿Y qué estaba diciendo? Que Gámbaro tiene un título que me encanta, que es Sucede lo que pasa, ¿no? Y yo lo uso mucho eso en los entrenamientos y en los ensayos, y que realmente que lo que pase sea tomado. Lo que pasa que en el caso este de los sobretítulos, si le diéramos, no habiendo estado desde la creación y teniendo una presencia tan grande, si le diéramos más relevancia ya generarían un desvío muy grande de los temas de la obra, ¿no? Pero aquí tienen orden de si suena un móvil escucharlo, cuando suena, no sé si lo hicieron ayer, pero en algún ensayo lo hacían, cuando suena el tranvía también lo escuchan, ¿no? Como que realmente la ficción, también un poco por la idea de no pensar el teatro como alejado de la realidad o como una mentira que va por otro camino, dejar que todo lo que pasa en presente sea tomado como material, ¿no? Sí, aparte de cuando empezaron a funcionar los supertítulos que marcaron el comienzo, pero también el anuncio por altavoz típico, sí, que siempre se repite en el pico, sí, de la función va a empezar, sí, o en España también, sí, pasa igual. Sí. Claro, eso marca la frontera entre lo antes y sí, pero lo que vino después. Era muy, a mí me gustaba mucho eso, porque cuando no hay sobretítulos generaba un falso comienzo, que aquí lo hicimos un poquito más corto por la cuestión del idioma, pero en Madrid era largo, entonces la gente se empezaba un poco a inquietar, en plan, esto es esto, o sea, van a estar así diciendo lo que van a hacer, ¿cuándo empieza, no? Y luego empezaba, luego sí que está el comienzo, que en Argentina, va a decir que en Madrid en la sala entraba la luz del sol. Son unos ventanales abiertos, es la sala Matadero, que es una nave, un matatoyo, un ex matatoyo. Y cuando entraba la música de Ordet y el comienzo, donde se arma ya el teatro, digamos, ahí se bajaban las persianas, entonces había una transformación muy, muy grande del espacio, ¿no? Sí. Ups. No te ama mucho. Es una señal de que tenemos que terminar, porque dentro de 5 minutos va a haber otra clase. Ahora quería comentar algo y se me escapó. Era algo importantísimo. Al comienzo, ¿no? La luz, el cambio de la luz. No, antes, espera. Antes. Que era... Me encanta porque esto me pasa a mí todo el tiempo. Me siento muy acompañada. Te agradezco. Espera. A mí me está pasando cada vez más eso. Me preocupa, pero... ya no me acuerdo. ¿No era la cosa con Michael Frayn, Noise is Off? No, espera. Noise is Off, Michael Frayn, que lo hacen todo el tiempo, ¿no? Que le dicen al público, faltan 2 minutos, después faltan 10 minutos, sí, faltan 3 minutos, juegan con esto, ¿no? No, ya no me sale. Entonces. Si alguien quiere hacer un comentario más, si no, lo damos por terminado, desgraciadamente, porque podríamos continuar durante muchísimas horas, pero vamos, también hay que dejar espacio a la mente y al cuerpo para descansar. ¿Tendrás ensayos esta tarde o no? Ya no ensayas. Notas solo. Ensayo no. Una curiosidad, ¿vais a comentar las reseñas que salgan, etcétera, ya durante estos 3 días de espectáculo o lo vais a hacer al final? ¿A comentar? A comentar las reseñas que salgan en la prensa de vuestra... Sí, a leerlas y comentarlas entre vosotros. ¿O no? No, sí, yo leo todo. Pero digamos en directo, es decir... ¿Todos juntos? No, quiero decir, hoy las de ayer... Bueno, mañana leerás las que salen hoy, o esperas una semana o lo que sea cuando ya estéis en otro lugar. No, me gusta ir recogiendo, sí, las reseñas y leyéndolas. No, según van saliendo las voy leyendo. Siempre me interesa ver qué otros discursos genera la obra. Según van saliendo también, sí, para comentarlos y para pensar, ¿no? Toda mirada ayuda a pensar, ¿no? Bien, entonces, a mí no me sale lo que tenía que decir. Evidentemente no era tan importante. Y damos las gracias a Pablo Mercier, por supuesto, por su disponibilidad, por su cordialidad también, por su propuesta teatral, que me parece muy, muy, muy significativas, que ofrece un montón de estímulos para pensar, para reflexionar, para mirar a nuestro interior, pero a nuestro exterior también. Me parece
me parece real lo que decías, que el teatro puede seguir sirviendo para intentar cambiar el mundo de alguna manera, o para intervenir de alguna manera en el mundo, y no quedarse ahí como disciplina o como actividad cerrada y limitada al momento de la función. Muchas gracias otra vez al Instituto Cervantes por el apoyo constante y la propuesta constante de iniciativas, de encuentros, de oportunidades espléndidas como la que mencionaba antes Carmen Canillas, la de Bolzano, del taller que hicimos en octubre, donde estuvimos 3 o 4 días en contacto con nada menos que Denise Despirú, Almudena Ramírez. Sí, ella es la directora que me dirigió este año. Y además Paco Gámez, Daniel Mayer, traductores, en fin, fue una experiencia muy, muy interesante, muy bonita. Lo malo es que en Bolzano todo cierra muy pronto, pero vamos, eso es otra cuestión. Buscaremos, Carmen, tenemos que buscar una sede con más posibilidades, eso, con otros horarios. Y muchas gracias, por supuesto, al Piccolo, que a lo largo de los últimos años ha ido aumentando, afortunadamente para nosotros, la propuesta de textos o de teatro de procedencia española o hispanoamericana, y además con estas iniciativas colaterales de encuentros, de incluso experiencias que algunos de nuestros alumnos tienen de participación en redacción de artículos, de entrevistas, de publicaciones vinculadas a, por ejemplo, al festival, permite a nuestros alumnos entrar en contacto de una forma directa, auténtica, con el mundo del teatro, que no es solamente ir a teatro a ver un espectáculo, es mucho más, ¿no? Es una experiencia total de la que forman parte también encuentros como estos. Entonces, muchas gracias, Pablo. Gracias. La obra La voluntad de creer nos ha gustado un montón, por lo menos a mí, me ha encantado, y espero que los que no hayan ido ayer a verla, que puedan ir, que vayan. Hay ofertas estupendas por parte del Piccolo y creo que merece ser vista. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.